Nunca pensé que mis últimos años estarían llenos de tanto drama, tanta intriga. Una siempre cree que la vejez es para descansar, para recordar los buenos tiempos, para disfrutar de la paz que tanto has buscado. Pero para mí, fue el escenario de una obra de teatro, y yo, sin saberlo, era la protagonista. Todo comenzó de la manera más inocente, diría yo. Recuerdo que era un martes, o tal vez un miércoles, el día se me escapa a veces, pero la fecha, esa sí la tengo grabada, fue a principios de primavera, cuando los cerezos empezaban a florecer y el aire todavía tenía ese frescor que te recordaba que el invierno no se había ido del todo. Estaba yo sentada en mi sillón favorito, ese de terciopelo verde que me regaló mi difunto esposo hace ya tantos años, leyendo mi novela de misterio. Siempre me han gustado las historias donde la astucia vence a la codicia, irónico, ¿no cree? De repente, el teléfono sonó. No era algo inusual, mis amigas suelen llamarme para charlar, o mis vecinos para ver si necesito algo de la tienda. Pero esta vez, el número era desconocido. Dudé un momento, siempre he sido precavida con esas llamadas que no reconozco. Pero algo me dijo que contestara. Y lo hice. Al otro lado de la línea, una voz joven, animada, me saludaba. Era mi nieto, Miguel. Hacía tanto tiempo que no hablaba con él. Meses, quizás un año. Desde que se fue a la ciudad a estudiar, las llamadas se hicieron cada vez más esporádicas, hasta casi desaparecer. Me explicó que él y su hermana, Sofía, querían venir a verme. Que me extrañaban, que querían cuidarme un poco, ya que sabían que a veces me sentía sola. Mi corazón se encogió un poco al escuchar eso. ¿Sola? Bueno, sí, a veces. Pero nunca me había quejado. Siempre he sido una mujer independiente, orgullosa de mi autonomía. Pero la idea de tenerlo cerca, de escuchar risas jóvenes en esta casa que a menudo se sentía demasiado grande para una sola persona, me pareció reconfortante. Me dijeron que estaban preocupados por mi salud, que les gustaría ayudarme con las compras, con la limpieza, con lo que fuera necesario. Me pareció un gesto tan noble, tan lleno de cariño. Ingenua, ¿verdad? Les dije que sí, por supuesto que sí. Les dije que siempre tendrían un lugar en mi hogar. Les di indicaciones precisas de cómo llegar, aunque creí que ya las sabían. Sofía siempre fue la más atenta, la que recordaba los detalles. Pero Miguel me interrumpió y me dijo que hacía mucho que no venía. Me pareció un poco extraño, porque solía visitarme con más frecuencia que Sofía antes de irse a la universidad. Pero no le di mucha importancia en ese momento. Estaba demasiado feliz con la noticia. Me pasé los días siguientes preparando su llegada. Limpié la casa de arriba abajo, saqué las viejas sábanas de lino que guardaba para ocasiones especiales, preparé sus platos favoritos. Pensé en todos esos años en los que venían de niños, corriendo por los pasillos, llenando cada rincón con su energía. Me imaginaba cenas familiares, conversaciones largas, risas. Una abuela no pide más que la compañía de sus nietos. Llegaron un viernes por la tarde, con 2 maletas grandes y una sonrisa que me pareció tan genuina como el día en que los vi nacer. Miguel, alto y delgado, con el cabello castaño revuelto y esos ojos vivaces de su padre. Sofía, con su melena rubia y la misma sonrisa dulce de su madre. Los abracé con fuerza, sintiendo el calor de sus cuerpos jóvenes. Me felicitaron por lo bien que me veía, me dijeron que la casa estaba impecable, que olía a hogar. Pequeños detalles, pero que a una le llegan al alma. Les mostré sus habitaciones, las mismas donde solían quedarse de niños, con sus viejos juguetes y libros aún en los estantes. Me di cuenta de que habían crecido, por supuesto, pero en mi mente, seguían siendo esos niños pequeños que venían a pasar el verano. Los primeros días fueron exactamente como los había imaginado. Desayunábamos juntos en la cocina, con el sol de la mañana entrando por la ventana. Sofía me ayudaba a cocinar, aprendiendo mis viejas recetas de familia. Miguel me acompañaba al jardín, y aunque no era muy diestro con las herramientas, me ayudaba a regar las plantas y a quitar las malas hierbas. Por las tardes, jugábamos a las cartas o veíamos películas viejas. Me contaban sobre sus vidas en la ciudad, sus estudios, sus amigos. Yo les contaba anécdotas de mi juventud, de sus padres cuando eran pequeños. Era idílico.
Me sentía rejuvenecer, sentía que la casa volvía a tener vida. Pero poco a poco, empecé a notar pequeños cambios, detalles sutiles que al principio ignoré, pero que con el tiempo se hicieron más evidentes. Por ejemplo, siempre estaban preguntando sobre mis rutinas. Abuela, ¿a qué hora te acuestas normalmente? O abuela, ¿sales mucho de casa? Al principio, lo atribuí a su preocupación. Querían saber si estaba bien, si no me sentía mal. Pero luego, las preguntas se volvieron más específicas. Abuela, ¿dónde guardas los documentos importantes? O abuela, ¿cuáles son tus bienes? Me pareció un poco, demasiado. Mis cosas personales nunca habían sido tema de conversación con ellos. Siempre fui muy discreta con mis asuntos económicos. Mis hijos lo sabían, pero mis nietos, no, y nunca les había dado motivos para pensar lo contrario. Un día, Sofía me preguntó directamente sobre el testamento. Estábamos en la cocina, preparando el almuerzo. Yo estaba cortando las verduras y ella pelaba las patatas. Me dijo, con una voz casual, casi como si hablara del tiempo: abuela, ¿ya tienes arreglados tus papeles, sabes, el testamento y todo eso? La miré. Se me cayó el cuchillo de las manos. Me agaché para recogerlo, y ella se apresuró a hacerlo por mí. Me dijo que era solo por curiosidad, que hoy en día era importante tener todo en orden. Pero la forma en que lo preguntó, la insistencia en su mirada, me hizo sentir un escalofrío que me recorrió la espalda. Le respondí que sí, que todo estaba en orden, que no tenía de qué preocuparse. Ella sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Miguel, por su parte, se interesaba más por los objetos de valor. Siempre estaba curioseando en las vitrinas, observando los cuadros, tocando los muebles antiguos. Un día, lo encontré en mi despacho, ese que solía ser el de mi esposo. Estaba mirando el viejo reloj de péndulo que mi bisabuelo trajo de Europa. Me dijo que era una pieza preciosa, que valía una fortuna, seguro. Le respondí que era una reliquia familiar, y que su valor era más sentimental que económico. Él asintió, pero vi en sus ojos un brillo que no me gustó. Era un brillo de cálculo. No era la admiración de alguien que aprecia la historia, sino la de alguien que ve un precio. Empecé a sentir una punzada de preocupación. Mis nietos, a quienes había recibido con tanto cariño, con tanta ilusión, ¿estarían aquí por otra razón? La idea me parecía absurda. Eran mis nietos, la sangre de mi sangre. Pero la duda, una vez sembrada, es como una pequeña semilla que crece y se ramifica, hasta que sus raíces lo invaden todo. Empecé a observarlos con más atención. Sus conversaciones, sus gestos, sus miradas. Y cuanto más observaba, más confirmaba mis sospechas. Un día, Miguel me preguntó si tenía una caja fuerte. Me dijo que estaba pensando en comprar una para sus propios documentos y que quería saber qué tipo me parecía mejor. Le dije que no tenía una caja fuerte. Mintió. Siempre he tenido una pequeña caja fuerte empotrada en la pared detrás de un cuadro en mi dormitorio. Es donde guardo mis joyas más valiosas y algunos documentos importantes. Pero no le iba a decir eso. Noté cómo su mirada se detuvo un momento en el cuadro antes de apartarla. La atmósfera en la casa comenzó a cambiar. Las risas se hicieron menos frecuentes, las conversaciones más superficiales. Sentía una tensión latente, una corriente subterránea de algo no dicho. Empecé a sentirme incómoda en mi propia casa. Mis nietos, que se suponía que venían a cuidarme, a hacerme compañía, se estaban convirtiendo en una fuente de ansiedad. No podía creer que estuviera pensando esto de ellos. Pero mi instinto, esa vieja voz sabia que me ha guiado toda la vida, me decía que algo no andaba bien. Recordé la novela que estaba leyendo cuando me llamaron por primera vez. Esa historia de un astuto detective que desenmascara a unos impostores. Me pregunté si yo podría hacer lo mismo. No soy una detective, claro está, pero he vivido muchos años y he aprendido a leer a las personas. Siempre he creído que la verdad, tarde o temprano, sale a la luz. Y yo estaba decidida a encontrarla. Decidí poner a prueba mis sospechas. Una tarde, mientras estábamos los tres en la sala, les comenté casualmente que había estado pensando en hacer algunos cambios en mi testamento.
Vi cómo sus ojos se conectaban por un instante. Sofía se aclaró la garganta y Miguel ajustó su postura en el sillón. Les dije que había decidido donar una parte significativa de mis ahorros a una organización benéfica que ayudaba a ancianos. Añadí que siempre había querido hacer algo así, que era una causa que me tocaba muy de cerca. La reacción fue inmediata. Miguel se puso pálido. Sofía, que siempre fue más disimulada, no pudo ocultar su sorpresa. Me preguntaron por qué, si realmente estaba segura, si no creía que era mejor dejarlo todo a la familia. Les dije que ya lo había pensado mucho, que era mi decisión. La conversación se volvió tensa. Intentaron convencerme de que no lo hiciera, con argumentos que sonaban a preocupación, pero que en el fondo revelaban su verdadero interés. Me decían que la familia era lo primero, que ellos podrían necesitar ese dinero en el futuro. Me di cuenta entonces de que mis sospechas eran correctas. Me sentí traicionada. El dolor era profundo, como una herida en el corazón. Mis propios nietos, la carne de mi carne, estaban aquí por dinero. No por amor, no por preocupación, sino por una herencia que aún no era suya. La tristeza me invadió, pero también la rabia. Y la determinación. No iba a permitir que se salieran con la suya. No soy una vieja indefensa. Tengo mis facultades intactas y mi mente, aunque a veces olvide el día de la semana, está más aguda que nunca cuando se trata de proteger lo mío. Empecé a idear un plan. Tenía que ser sutil, cuidadoso. No quería confrontarlos directamente, al menos no todavía. Quería que se rebelaran ellos mismos, que cayeran en su propia trampa. Y yo, su abuela, estaría ahí para verlos caer. La primera parte de mi plan fue hacerles creer que mi salud estaba empeorando. Comencé a olvidar cosas, a confundir nombres, a quejarme de dolores que no sentía. Les decía que me costaba recordar dónde había dejado mis gafas, o qué día de la semana era. Noté cómo se miraban entre sí, con una mezcla de preocupación fingida y satisfacción apenas disimulada. Era como si vieran sus planes acercarse a la realidad. Sofía me preguntaba si había tomado mis medicamentos, y Miguel me ayudaba a buscar cosas que yo misma había escondido. Un día, dejé a propósito un álbum de fotos familiar en la mesa del salón, con una foto de mi difunto esposo en la primera página. Me senté en mi sillón, fingiendo quedarme dormida. Los vi a ellos, Miguel y Sofía, acercarse al álbum. Los escuché susurrar. Sofía decía que era una lástima que el abuelo hubiera muerto tan joven. Miguel le respondió que eso significaba que la abuela había estado sola por muchos años, y que eso era bueno para ellos, porque no había nadie más que pudiera influir en sus decisiones. Mi corazón se encogió al escuchar eso. Me di cuenta de la profundidad de su egoísmo. No les importaba mi soledad, solo lo que podían obtener de ella. Empecé a notar cómo se volvían más osados. Sofía empezó a preguntar sobre el banco, sobre mis cuentas. Me decía que quería ayudarme a organizarlas, a facilitar las cosas para mí. Le respondí que mi banco se encargaba de todo, que no necesitaba ayuda. Ella insistía, decía que era por mi seguridad, para evitar fraudes. La miré a los ojos. No había ninguna preocupación genuina en ellos. Solo la impaciencia. Miguel, por su parte, se obsesionó con mi joyero. Lo encontré varias veces en mi habitación, ordenando mis cosas, según él. Un día, me dijo que había notado que algunas de mis joyas estaban un poco sucias, que si quería que las llevara a limpiar. Le dije que no, que estaban bien así. Pero noté que las había estado manipulando. No confiaba en él con mis objetos de valor. Decidí que era hora de actuar de forma más contundente. Una noche, mientras ellos creían que yo estaba dormida, me levanté sigilosamente de la cama. Había estado observando sus patrones, sus horarios. Sabía que se quedaban despiertos hasta tarde, viendo la televisión o con sus teléfonos. Así que esperé hasta que el silencio se apoderó de la casa. Me dirigí a mi despacho, donde guardaba algunos documentos viejos. Sabía que ellos también lo habían estado revisando. Había dejado algunas pistas falsas, documentos sin importancia mezclados con otros que parecían relevantes. Mi verdadero as bajo la manga era mi diario.
Llevo un diario desde que era una jovencita. En él he escrito mis pensamientos más íntimos, mis alegrías, mis tristezas, y sí, también mis sospechas. Sabía que ellos, tarde o temprano, intentarían encontrar algo que les diera ventaja. Así que decidí dejarlo olvidado en un lugar donde lo encontraran fácilmente, mi mesita de noche, justo al lado de mi cama. Pero no era el diario real. Era un diario falso, uno que había preparado con historias y detalles que llevarían sus planes por un camino equivocado. En ese diario falso, escribí sobre un supuesto escondite secreto en la casa, donde guardaba una gran suma de dinero en efectivo. Describí el escondite con detalles vagos pero tentadores, lo suficiente para despertar su codicia. También mencioné en el diario que había hecho un nuevo testamento, uno donde la mayor parte de mi fortuna iría a parar a una organización secreta de protección de animales, si mis nietos no demostraban su amor y lealtad incondicional. Esto era para presionarlos, para ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Al día siguiente, fingí estar más débil de lo habitual. Me quejé de mareos y de no poder recordar lo que había desayunado. Sofía, con una falsa dulzura, me llevó a la cama y me dijo que descansara. Miguel me trajo una taza de té y me preguntó si necesitaba algo. Les dije que solo quería dormir. Mientras ellos pensaban que dormía, los oí moverse por la casa. Sabía que irían a mi habitación. Y así fue. Escuché sus susurros desde mi cama. Sus pasos furtivos. Sabía que estaban revisando mi habitación. Aguanté la respiración. Después de unos minutos, escuché a Sofía exclamar algo en voz baja, y a Miguel responder con un tono de emoción contenida. Sabía que habían encontrado el diario. Sentí una punzada de satisfacción, mezclada con la tristeza de ver a mis propios nietos caer tan bajo. Pasaron los días. Observé cómo se volvían más nerviosos, más impacientes. Hablaban en voz baja entre ellos, y a veces los pillaba mirándome con una expresión extraña, una mezcla de frustración y expectación. Empecé a notar que pasaban más tiempo en mi despacho, buscando el supuesto escondite. Incluso escuché ruidos extraños por la noche, como si estuvieran moviendo muebles o golpeando paredes. Sabía que estaban buscando el tesoro que había inventado. Un día, Sofía, con una expresión de preocupación fingida, me preguntó si me sentía mejor. Le dije que no, que me sentía cada vez más confundida. Le conté una historia inventada sobre cómo había soñado que había perdido algo muy valioso, pero que no podía recordar qué era. La vi tragar saliva. Miguel, que estaba a su lado, me preguntó si era algo de dinero. Le dije que sí, que me parecía que era mucho dinero, pero que mi memoria me fallaba. Mi plan estaba funcionando. Estaba tejiendo una red alrededor de ellos, una red de sus propias ambiciones. Sabía que no tardarían en mostrar sus verdaderas intenciones. Y yo estaría lista para cuando lo hicieran. Porque aunque fuera una anciana, todavía tenía mi astucia, mi intuición y la experiencia de toda una vida. Y nadie, ni siquiera mis propios nietos, me iban a engañar. Este no era el final de mi historia, sino el comienzo de mi propia venganza silenciosa. La tensión en la casa crecía con cada día que pasaba. Mis nietos, Miguel y Sofía, se estaban volviendo cada vez más imprudentes, creyendo que mi supuesta confusión les daba rienda suelta para actuar. Yo seguía con mi papel de abuela olvidadiza y un poco achacosa, observándolos en silencio, como un halcón que acecha a su presa. Cada movimiento, cada susurro, lo absorbía a mi mente. La frustración en sus ojos era casi palpable. La búsqueda del supuesto dinero en efectivo se había vuelto una obsesión para ellos. Los oía por la noche, susurrando en la sala de estar. Una noche, no pude evitar escuchar un fragmento de su conversación. Sofía decía que no entendía por qué no podían encontrar nada, que la abuela no era tan grande como para tener tantos escondites. Miguel le respondió, con un tono de voz bajo y un poco irritado, que la abuela era más lista de lo que parecía y que quizás el escondite no era tan obvio. Escucharlos hablar así de mí, como si fuera un acertijo a resolver, me reafirmó en mi decisión. Eran dos jóvenes con una ambición desmedida, y yo no iba a ser su víctima. Empecé a intensificar mi deterioro. Dejé de ir al jardín, mi actividad favorita. Les decía que me sentía demasiado cansada,
que mis piernas no me respondían. Sofía, con una sonrisa que no me convencía, me decía que no me preocupara, que ella se encargaría de las plantas. Luego, la veía con el teléfono, probablemente buscando dónde vender las raras orquídeas que tanto me había costado cuidar. Miguel, por su parte, se ofreció a organizar mi colección de libros antiguos. Sabía que su interés no era el orden, sino el valor de las primeras ediciones. Lo encontré varias veces escaneando códigos de barras con su teléfono. Un día, mientras preparábamos el té, Sofía me preguntó sobre las joyas de mi abuela. Eran unas piezas muy especiales, con zafiros y diamantes, que mi madre me había dejado. Las guardaba en un lugar seguro, por supuesto, pero ella no lo sabía. Me dijo que le gustaría verlas, que eran tan bonitas y que le gustaría usarlas algún día. Le dije que no las tenía a mano, que las había guardado en un lugar muy seguro. Vi en sus ojos una chispa de decepción. Se ofreció a ayudarme a encontrarlas, pero yo insistí en que no era necesario. La situación se volvió más tensa una tarde, cuando Miguel, con una falsa despreocupación, me preguntó sobre la cerradura de la puerta principal. Me dijo que le parecía un poco vieja y que quizás deberíamos cambiarla por una más moderna, por seguridad. Le respondí que la cerradura era perfectamente segura, que nunca había tenido problemas. Él insistió, dijo que hoy en día los ladrones eran muy astutos. Me di cuenta de que no le importaba mi seguridad, sino la suya. Quería tener control sobre mi casa, para poder entrar y salir sin problemas, sin que yo supiera cuándo. Esa noche, antes de acostarme, puse un pequeño trozo de cinta adhesiva transparente en la parte inferior de la puerta, por dentro. Al día siguiente, la cinta estaba rota. Habían salido de la casa mientras yo dormía. No sabía a dónde iban, pero tenía mis sospechas. Decidí que era hora de darles una pista más. Una mañana, mientras desayunaba mis tostadas, me quejé de que me dolía mucho la cabeza y que me sentía desorientada. Les dije que había tenido un sueño muy vívido sobre un viejo cofre escondido en el ático. Describí el cofre con bastante detalle, un cofre de madera oscura, con herrajes de metal y una cerradura antigua. Les dije que en el sueño, el cofre estaba lleno de viejas monedas de oro y documentos importantes. La verdad es que no tenía ningún cofre en el ático, pero sabía que ellos no dudarían en buscarlo. Vi cómo sus ojos se iluminaron. Se miraron el uno al otro. Sofía, con una voz llena de falsa preocupación, me preguntó si me sentía bien. Le dije que no, que estaba muy confundida. Miguel, disimulando su entusiasmo, me dijo que quizás deberían echar un vistazo al ático, por si acaso. Les dije que sí, que no recordaba cuándo fue la última vez que había subido allí. Me ofrecí a acompañarlos, pero ellos me insistieron en que no era necesario, que yo debía descansar. Se apresuraron a subir las escaleras, con una prisa que no pudieron disimular. Mientras ellos estaban en el ático, yo me levanté con sigilo y me dirigí a mi despacho. Había preparado algo para ellos. Saqué de mi cajón secreto una vieja caja de música. Era una reliquia de mi infancia, una cajita que sonaba una melodía dulce cuando se abría. Dentro de ella, había puesto una nota. Una nota escrita con mi puño y letra, con una caligrafía que ellos reconocerían. En la nota, escribí algo que los confundiría aún más, que los llevaría por un camino de incertidumbre. La nota decía, el verdadero tesoro no está donde lo buscan. Está en la luz que atraviesa el cristal. Y el último secreto lo guarda el jardín. Sabía que estas palabras no tenían sentido para ellos, que los confundirían y los harían buscar en lugares equivocados. Era una distracción, una forma de mantenerlos ocupados mientras yo seguía tejiendo mi plan. Metí la caja de música de nuevo en el cajón, pero la dejé ligeramente abierta, como si la hubiera olvidado. Cuando regresaron del ático, estaban visiblemente frustrados. Miguel se quejó de que el ático estaba lleno de telarañas y polvo, y que no había encontrado ningún cofre. Sofía me miró con desconfianza, como si supiera que algo no cuadraba. Les pregunté si habían encontrado algo interesante. Me respondieron que no, que solo viejos trastos. Yo fingí estar decepcionada y les dije que quizás lo había soñado. Esa noche, Miguel no pudo evitar curiosear en mi despacho.
Lo vi asomarse por la puerta, y luego lo escuché abrir el cajón. Sabía que había encontrado la caja de música. Minutos después, lo escuché susurrar a Sofía. Ella entró en la habitación y los escuché discutir en voz baja. Sabía que estaban tratando de descifrar la nota. Me sentí un poco de compasión por ellos, por su codicia que los llevaba por caminos tan oscuros, pero mi resolución se mantuvo firme. Al día siguiente, los vi deambular por la casa, mirando los cristales de las ventanas, observando cómo la luz del sol entraba por ellos. Incluso los vi en el jardín, buscando algo. Era cómico, si no fuera tan triste. Estaban tan cegados por la avaricia que no podían ver la verdad que estaba frente a sus ojos. Decidí dar el siguiente paso. Tenía que hacerles creer que la oportunidad se les estaba escapando. Una tarde, mientras estábamos en la sala, recibí una llamada telefónica. Era mi abogado. Lo había llamado unos días antes para que me ayudara con la siguiente fase de mi plan. Le había pedido que me llamara a una hora específica, cuando mis nietos estuvieran cerca. Contesté el teléfono y hablé en voz alta, asegurándome de que ellos pudieran escuchar cada palabra. Le dije a mi abogado que había decidido ir a vivir a una residencia de ancianos. Que me sentía demasiado débil para vivir sola, que necesitaba cuidados las 24 horas del día. Vi cómo los ojos de mis nietos se abrieron de par en par. La sorpresa y el pánico se reflejaban en sus rostros. Les expliqué a ellos, después de colgar el teléfono, que era una decisión difícil, pero necesaria. Que mis fuerzas ya no eran las mismas y que necesitaba ayuda profesional. Sofía, con una voz temblorosa, me preguntó si eso significaba que vendería la casa. Le respondí que sí, que no tenía sentido mantenerla si no iba a vivir en ella. Vi cómo sus rostros se ponían lívidos. La casa, para ellos, era el premio gordo, el lugar donde creían que estaba todo lo que querían. Miguel intentó disuadirme. Me dijo que no era necesario, que ellos me cuidarían, que no me preocupara por nada. Sofía se unió a él, prometiendo que se quedarían conmigo el tiempo que fuera necesario, que me llevarían al médico, que harían lo que fuera. Las palabras salían de sus bocas como un torrente, llenas de una falsa sinceridad. Era una actuación patética, pero yo no me inmuté. Les dije que apreciaba su preocupación, pero que mi decisión estaba tomada. Les dije que la residencia era muy buena, que tenía un jardín precioso y actividades para los ancianos. Les di los detalles de la fecha en que iría a visitar la residencia, y les dije que ya había hablado con un agente inmobiliario para que empezara a valorar la casa. La desesperación se apoderó de sus rostros. Esa noche, no hubo susurros. Hubo una discusión acalorada. Los escuché gritarse el uno al otro, culpándose mutuamente por no haber actuado antes, por no haber encontrado el supuesto dinero. Miguel le dijo a Sofía que era su culpa por no haber convencido a la abuela antes. Sofía le respondió que él era demasiado impaciente. Su codicia los estaba consumiendo, y yo era la espectadora de su propia autodestrucción. A la mañana siguiente, me di cuenta de que habían tomado una decisión drástica. Sofía se acercó a mí con una sonrisa forzada y me dijo que había estado pensando mucho. Me dijo que no querían que me fuera a una residencia, que me querían mucho y que querían que me quedara en casa con ellos. Me propuso que firmara un documento, una especie de poder, para que ellos pudieran manejar mis asuntos y cuidarme mejor. Me dijo que era para mi propio bien, para que no tuviera que preocuparme por nada. La miré a los ojos. Había una mezcla de desesperación y astucia en su mirada. Era una trampa obvia. Si firmaba ese documento, perdería todo control sobre mis bienes. Mi casa, mis ahorros, todo pasaría a sus manos. Me di cuenta de que habían llegado a su límite. Era el momento de actuar. Les dije que apreciaba su oferta, que eran muy amables. Pero les dije que no entendía por qué, si querían cuidarme tanto, no lo habían hecho desde el principio. Les pregunté por qué de repente estaban tan interesados en mis asuntos, en mi testamento, en mis joyas. Vi cómo sus rostros se transformaban, pasando de la falsa dulzura a la sorpresa y luego al miedo. Miguel intentó balbucear una excusa, diciendo que siempre se habían preocupado por mí. Pero yo lo interrumpí. Les dije, con una voz firme y clara, que sabía exactamente por qué estaban aquí.
Les dije que sabía que no venían a cuidarme, sino a despojarme de todo. Les dije que había escuchado sus conversaciones, que había visto sus búsquedas. Y que había estado un paso por delante de ellos todo el tiempo. Sus caras se pusieron pálidas. Sofía dio un paso atrás, como si yo fuera una aparición. Miguel abrió la boca para decir algo, pero no salía ninguna palabra. La verdad, al fin, había salido a la luz. Me levanté de mi sillón, sintiendo una fuerza renovada en mis piernas. Me dirigí a ellos, que estaban inmóviles, paralizados por la sorpresa y la vergüenza. Les dije que no era la anciana indefensa que ellos creían. Les dije que había vivido lo suficiente como para saber cuando alguien intenta engañarme. Y que ellos habían subestimado a su abuela. Les expliqué que el diario era falso, que el supuesto dinero en efectivo era una invención. Les expliqué que la nota sobre el cristal y el jardín era una distracción. Y les dije que sabía exactamente lo que habían estado buscando en el ático, en mi despacho, en cada rincón de mi casa. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía. Miguel bajó la mirada, incapaz de sostenerme la mirada. El silencio en la casa era abrumador, solo roto por el tic-tac del viejo reloj de péndulo en el despacho. La satisfacción de haberlos desenmascarado era agridulce. Por un lado, sentía la victoria de mi astucia. Por otro, el dolor de la traición de mi propia sangre. Les di un ultimátum. Les dije que tenían 24 horas para empacar sus cosas y marcharse de mi casa. Les dije que no quería volver a verlos, que su avaricia había roto el vínculo que nos unía. Les dije que esta era mi casa, mi vida, y que nadie iba a controlarla por mí. Miguel intentó disculparse, balbuceando palabras sobre errores y arrepentimiento. Sofía se quedó en silencio, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero yo ya no podía creerles. La confianza se había roto, y una vez que eso sucede, es muy difícil de reparar. Me di la vuelta y me dirigí a mi dormitorio. Los dejé solos en la sala, con sus maletas sin empacar y sus planes desmoronándose a sus pies. Sabía que la decisión era dura, pero necesaria. A veces, para proteger lo que es tuyo, tienes que ser fuerte, incluso con aquellos a quienes amas. Porque el amor, cuando se mezcla con la codicia, puede convertirse en algo muy feo. Esa noche, no pude dormir. No por miedo, sino por la mezcla de emociones que me embargaban. La tristeza por la pérdida de la inocencia de mis nietos, la rabia por su traición, y la satisfacción de haber protegido mi hogar y mi dignidad. La casa se sentía diferente, ya no había esa tensión silenciosa. Pero tampoco había la alegría y las risas que había esperado. A la mañana siguiente, cuando bajé a la cocina, sus maletas estaban en la puerta. Y ellos, mis nietos, ya no estaban. Se habían ido. Habían cumplido mi ultimátum. La casa estaba en silencio de nuevo, pero esta vez, era un silencio diferente. Era el silencio de la paz, de la autonomía recuperada. Sabía que el camino por delante sería solitario, pero también sabía que había tomado la decisión correcta. Había protegido mi legado, no solo en términos de bienes materiales, sino también en términos de mi propia integridad. Y esa, para mí, era la mayor herencia de todas. Los días que siguieron a la partida de mis nietos fueron extraños. La casa, que antes se sentía llena de una tensión apenas disimulada, ahora estaba inmersa en un silencio que, por momentos, me parecía pesado. Pero no era el silencio de la soledad, era el silencio de la paz recuperada. Era el espacio que necesitaba para reflexionar, para digerir todo lo que había sucedido. Me sentía como si hubiera sobrevivido a una tormenta, y ahora, con el sol asomándose, era el momento de evaluar los daños y reconstruir. Me di cuenta de que, aunque la confrontación había sido dolorosa, era necesaria. La claridad que me había traído era invaluable. Ya no tenía que fingir, ya no tenía que dudar de mis propios instintos. Podía volver a ser yo misma, la abuela que, a pesar de sus años, tenía la cabeza bien puesta sobre los hombros. Empecé a retomar mis rutinas. Volví a mi jardín, mis manos expertas podando las rosas y cuidando las orquídeas. Sentir la tierra entre mis dedos, el sol en mi piel, era una forma de reconectar conmigo misma. Me di cuenta de lo mucho que lo había extrañado. Mis plantas,
ajenas a todo el drama humano, seguían su ciclo, floreciendo y creciendo, recordándome la perseverancia de la vida. También volví a mis novelas de misterio, sentada en mi sillón de terciopelo verde. Ahora, sin embargo, las leía con una nueva perspectiva. Veía los patrones, las pistas, las intenciones ocultas de los personajes. Me sentía un poco como una detective, habiendo resuelto mi propio caso personal. Y esa sensación de haber vencido la manipulación me daba una profunda satisfacción. Una mañana, mientras preparaba mi desayuno, el teléfono sonó. Mi corazón dio un pequeño salto. ¿Serían ellos? ¿Intentarían contactarme de nuevo? Con cautela, contesté. Era mi amiga Elena, una de mis viejas compañeras de bridge. Había pasado un tiempo desde la última vez que hablamos, y su voz sonaba alegre y sin preocupaciones. Me invitó a tomar el té la semana siguiente, y acepté con gusto. Necesitaba la compañía de personas en las que pudiera confiar, personas que me quisieran por quien era, no por lo que tenía. La llamada de Elena fue como un soplo de aire fresco. Me recordó que la vida seguía, que había otras personas en mi vida que me valoraban. Decidí que era el momento de reafirmar mi independencia. Mi casa era mía, y así iba a seguir siendo. No iría a ninguna residencia de ancianos. La idea había sido solo una artimaña para desenmascarar a mis nietos, y había funcionado. Me puse en contacto con mi abogado, el mismo con el que había fingido la llamada telefónica. Le expliqué la situación, como mis nietos habían intentado aprovecharse de mí. Él, un hombre serio y comprensivo, me escuchó con atención. Le pedí que tomara todas las medidas necesarias para proteger mis bienes de cualquier futuro intento de manipulación. Quería asegurarme de que mi testamento reflejara mis verdaderos deseos, sin dejar lugar a dudas. Hablamos sobre cómo podría blindar mis decisiones, para que nadie pudiera impugnar mi voluntad en el futuro. Decidí revisar mi testamento por completo. Quería asegurarme de que mis deseos fueran claros y no dejaran margen para interpretaciones erróneas o disputas familiares. No quería que, después de mí, la avaricia volviera a sembrar la discordia. Mientras tanto, empecé a organizar mis documentos importantes. Los saqué de la caja fuerte oculta y los revisé uno por uno. Había escrituras de la casa, certificados de acciones, pólizas de seguro. Me aseguré de que todo estuviera en orden y de que solo yo tuviera acceso a ellos. Fue un proceso minucioso, pero me dio una sensación de control y seguridad. No dejaría cabos sueltos. También tomé la decisión de instalar cámaras de seguridad en puntos estratégicos de mi casa. No por paranoia, sino por precaución. Había aprendido que, a veces, la gente que menos esperas puede sorprenderte. Quería tener una capa extra de protección para mi hogar y para mi tranquilidad. Los días se convirtieron en semanas. La rutina se estableció de nuevo, y con ella, una sensación de serenidad. Ya no había prisas, ni agendas ocultas. Podía dedicar mi tiempo a lo que realmente me importaba, mi jardín, mis libros, mis amistades. La casa volvió a ser un refugio, un lugar donde me sentía segura y en paz. Mis amigas me visitaban con más frecuencia. Jugábamos al bridge, tomábamos el té, y charlábamos durante horas. Hablábamos de todo y de nada, de los viejos tiempos, de los chismes del barrio, de las recetas de cocina. No les conté los detalles de lo sucedido con mis nietos. Sentía que era una herida personal, algo que debía sanar en silencio. Pero su compañía, su risa genuina, era un bálsamo para mi alma. A veces, por las tardes, me sentaba en mi porche, observando el atardecer. Los cerezos, que habían florecido al principio de toda esta historia, ahora empezaban a perder sus pétalos, anunciando el verano. Pensé en cómo la vida, al igual que las estaciones, tiene sus ciclos. Hay momentos de florecimiento, de alegría, y momentos de desafío, de cambio. Lo importante, me di cuenta, era adaptarse y crecer, incluso en los momentos más difíciles. Reconocí que la experiencia, a pesar del dolor, me había hecho más fuerte, más sabia. Me había recordado la importancia de confiar en mi intuición y de no subestimar mi propia capacidad de discernimiento. Había creído en el amor de mis nietos, y me habían decepcionado, pero eso no significaba que el mundo entero fuera un lugar peligroso.
Solo significaba que tenía que ser más prudente y más selectiva con quien dejaba entrar en mi círculo más íntimo. Empecé a pensar en el futuro de una manera diferente. Ya no se trataba solo de protegerme, sino de vivir plenamente los años que me quedaban. Quería viajar un poco, conocer nuevos lugares. Quería aprender algo nuevo, quizás un idioma, o a pintar. La idea de una residencia se había disipado por completo. Mi hogar era mi santuario, y yo era la dueña de mi destino. Decidí que era importante sanar la herida que mis nietos me habían causado. No con el olvido, sino con el perdón, aunque ese perdón fuera solo para mí misma. Perdonar no significaba que aprobara sus acciones, sino que me liberaba del resentimiento, de la amargura. Era un paso hacia mi propia liberación emocional. Me di cuenta de que el verdadero tesoro no eran las monedas de oro inventadas, ni las joyas, ni la casa. El verdadero tesoro era mi tranquilidad mental, mi autonomía, y la fuerza de mi espíritu. Esas eran las cosas que nadie podía quitarme, sin importar cuán codiciosos fueran. Y así, en la quietud de mi hogar, bajo el suave sol de Japón en Ama, Aichi, seguí adelante. Con cada día que pasaba, la sombra del pasado se hacía más pequeña. Y el futuro, que antes parecía incierto, ahora se presentaba como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con mis propios colores. El tiempo siguió su curso en Ama, Aichi. Los cerezos dieron paso a la exuberancia del verano, con sus largos días y sus noches cálidas. Mi rutina se había asentado en una nueva normalidad, una que yo había forjado con mis propias manos y mi propia voluntad. Ya no había ese miedo latente, esa sensación de ser observada o juzgada por mi edad. Había recuperado mi espacio, mi tranquilidad, y lo valoraba más que nunca. Me encontré disfrutando de pequeñas cosas que antes quizás daba por sentadas. El aroma del café recién hecho por la mañana, el canto de los pájaros en mi jardín, la brisa suave que entraba por la ventana de mi cocina. Cada día era una oportunidad para vivir, para sentirme viva, no para defenderme. Una de las primeras cosas que hice, después de hablar con mi abogado y asegurarme de que mis documentos estaban en orden, fue reorganizar mi hogar. No solo en un sentido físico, sino también emocional. Cada objeto, cada mueble, cada recuerdo. Quería que mi casa reflejara quién era yo ahora, una mujer resiliente, independiente y en paz. Empecé por el despacho, el lugar donde Miguel había curioseado tanto. Quité el viejo cuadro detrás del cual estaba mi caja fuerte. En su lugar, puse una hermosa pintura de un paisaje japonés que había comprado en un viaje hace muchos años. La caja fuerte, por supuesto, seguía allí, pero ahora estaba aún más disimulada, oculta detrás de la nueva obra de arte. Organizar los papeles me llevó varios días, asegurándome de que todo estuviera en su lugar, fácil de encontrar para mí, pero impenetrable para otros. Luego, me dediqué a mi dormitorio. Quité el diario falso de mi mesita de noche y lo quemé en el jardín, en una pequeña hoguera improvisada. Ver las páginas convertirse en cenizas fue liberador. Era como quemar el último vestigio de la mentira que había tejido. En su lugar, puse mis libros favoritos, esos que me habían acompañado a lo largo de los años, llenos de historias que me inspiraban. También pensé en las joyas de mi abuela que Sofía había querido ver. Decidí que era el momento de usarlas, de disfrutarlas. Las saqué de la caja fuerte y las guardé en un joyero más accesible en mi tocador. No por ostentación, sino como un recordatorio de mi legado y de que yo era la única dueña de mis pertenencias. A veces, las llevaba cuando salía a tomar el té con mis amigas, sintiéndome elegante y orgullosa. La instalación de las cámaras de seguridad me dio una capa adicional de tranquilidad. Un técnico vino a instalarlas discretamente en puntos clave, tanto dentro como fuera de la casa. Me enseñó a usar el sistema, que podía monitorear desde una pequeña tableta. Saber que mi hogar estaba protegido, que podía ver quién se acercaba a mi propiedad, me permitió relajarme por completo. Ya no me sobresaltaba con cada ruido, ya no me preguntaba si alguien andaba por ahí. Mis amigas, sin saber los detalles de mi experiencia, notaron un cambio en mí. Me veían más animada, más jovial. Me decían que parecía que había rejuvenecido. Y en cierto modo, tenían razón. La carga de la preocupación, del engaño, se había ido, y eso se reflejaba en mi espíritu. Con Elena,
mi amiga del bridge, empezamos a planear pequeños viajes de un día. Visitamos templos antiguos, jardines botánicos y mercados locales. Disfrutábamos de la comida, de las conversaciones, de la simple compañía mutua. Eran momentos de pura alegría, de risas compartidas, sin ninguna agenda oculta. Era un recordatorio de la belleza de las relaciones genuinas. Incluso me animé a tomar algunas clases de caligrafía japonesa en el centro comunitario. Siempre me había gustado la belleza de los caracteres, y ahora tenía el tiempo y la energía para aprender. Me sentaba con otras personas, jóvenes y mayores, y sentía la satisfacción de crear algo nuevo con mis propias manos. Era un reto, sí, pero un reto gratificante, que estimulaba mi mente y mi creatividad. A veces, por la tarde, cuando el sol empezaba a bajar, me sentaba en mi porche, observando mi jardín. Pensaba en Miguel y Sofía. No los odiaba. La tristeza por lo que había pasado seguía ahí, un dolor sordo en mi corazón. Pero se había transformado en una especie de compasión, una lástima por su avaricia, por la forma en que habían elegido un camino tan oscuro. No sabía qué sería de ellos, ni quería saberlo. Su capítulo en mi vida se había cerrado, y yo estaba lista para pasar página. La experiencia me había enseñado una lección valiosa sobre la naturaleza humana. No todos son lo que parecen, y la codicia puede corromper incluso los lazos familiares más fuertes. Pero también me había recordado la fuerza de mi propio espíritu, mi capacidad para adaptarme, para protegerme y para seguir adelante. Mi casa en Ama, Aichi, ya no era solo un edificio. Era un símbolo de mi resiliencia, de mi victoria personal. Era el lugar donde había desenmascarado la codicia y donde había reafirmado mi independencia. Y sobre todo, era mi hogar, un lugar de paz y seguridad, donde cada mañana me despertaba con la certeza de que era la dueña de mi propia vida. El otoño llegó, trayendo consigo los hermosos colores de las hojas. Me sentaba en mi sillón, leyendo mi novela, y pensaba en lo lejos que había llegado desde aquel día de primavera en que sonó el teléfono. Mi vida había cambiado, sí, pero había cambiado para mejor. Había perdido a 2 nietos, pero había ganado mucho más: paz, fuerza y una renovada apreciación por la vida. Y sabía que, sin importar lo que el futuro me deparara, estaba preparada. Había aprendido que la sabiduría no solo viene con los años, sino también con las experiencias difíciles. Y yo, una anciana en Ama, Aichi, tenía mucha sabiduría para compartir, aunque solo fuera conmigo misma. El invierno llegó a Ama, Aichi, cubriendo los tejados con una fina capa de escarcha por las mañanas. La casa se sentía acogedora y cálida, llena de los olores del té y las especias que usaba en mi cocina. Había pasado casi un año desde que Miguel y Sofía se habían ido, y la herida, aunque no del todo olvidada, se había convertido en una cicatriz, un recordatorio de una lección aprendida. Mi vida había adquirido una nueva plenitud. Las mañanas las dedicaba a mi jardín, incluso en el frío, cuidando mis plantas de interior y planificando los futuros cultivos de primavera. Las tardes eran para mis clases de caligrafía, donde cada trazo me conectaba más profundamente con la cultura que me rodeaba, y para las visitas de mis amigas. La conversación fluía libremente, llena de risas y de la verdadera compañía. No había vuelto a tener noticias de mis nietos. A veces, me preguntaba qué estarían haciendo, si habrían aprendido algo de lo sucedido. No los buscaba, ni los añoraba con la desesperación de antes. La paz que había encontrado era demasiado valiosa como para permitir que la perturbara el pasado. Había aceptado que, a veces, los lazos de sangre no son suficientes para mantener unida a una familia, especialmente cuando la avaricia se interpone. Un día, mientras hojeaba un viejo álbum de fotos, me encontré con una imagen de Miguel y Sofía cuando eran niños. Estaban sonriendo, sentados en mi regazo, con los ojos llenos de inocencia. Sentí un pellizco en el corazón, una mezcla de ternura y tristeza. Recordé los veranos de su infancia, las travesuras, las risas. Fue un momento agridulce, pero no me aferré al dolor. Me permití sentirlo, y luego lo dejé ir. Esa era la clave para sanar, reconocer la emoción, pero no dejar que te consuma. Mi abogado me había confirmado que todos mis asuntos estaban en orden. Mi testamento estaba blindado, mis bienes protegidos. Eso me daba una inmensa tranquilidad.
Sabía que, cuando llegara el momento, mis deseos se respetarían, y que no habría lugar para disputas ni para la codicia desmedida. Había dejado instrucciones claras sobre mi legado, no solo en términos materiales, sino también en cuanto a mis valores. Las cámaras de seguridad, aunque invisibles para la mayoría, eran un símbolo constante de mi vigilancia. No era una señal de desconfianza hacia el mundo, sino una medida de empoderamiento. Demostraba que yo, a pesar de mis años, seguía siendo una mujer capaz, que cuidaba de sí misma y de lo que era suyo. Con la llegada del año nuevo, me sentí llena de gratitud. Gratitud por cada día, por cada amanecer en mi hogar. Gratitud por las personas que sí me querían de verdad, por la amistad incondicional de Elena y mis otras amigas. Y gratitud por la fuerza interior que había descubierto en mí misma. A menudo, me sentaba en mi sillón, mi refugio, y pensaba en la ironía de todo. Mis nietos habían venido a mi casa buscando una herencia, y yo les había dado, sin saberlo, una lección mucho más valiosa, la importancia de la honestidad, la lealtad y el amor desinteresado. Aunque ellos no la hubieran apreciado, yo sí lo había hecho. El final de mi historia no era un final triste, sino uno de superación. Había salido de una situación difícil más fuerte, más sabia y más conectada con lo que realmente importaba en la vida. Mi casa en Ama, Aichi, se mantenía firme, igual que yo. Era un bastión de paz, independencia y dignidad. Y yo, una abuela, había demostrado que la astucia y el corazón pueden vencer incluso a la codicia más despiadada. Porque al final, el verdadero tesoro no es lo que acumulas, sino lo que conservas en tu espíritu. Y yo lo había conservado todo.